que el cuerpo reaccionaba así. Como que daba el caso familiar lo daba la persona que no podía sostener ciertas situaciones. En realidad, la psicología social plantea exactamente lo contrario, que el grupo familiar deposita en un miembro de la familia, por ejemplo, si estamos hablando de un usuario de salud mental, y que en realidad esa persona es la más fuerte, porque es la que absorbe y toma como los aspectos depositados nocivos de los demás del grupo familiar. Mira, a ver, yo no me acuerdo, vamos. Tenés el micrófono apagado, Lore. ¿Vos querías seguir agregando? Ahí está. Voy a ir salteando. Yo ya puse para grabar, pero voy a saltear y voy acá. Ahora vuelvo a otros para poder hablar con Lorena y a partir de la pregunta. En esta cita. Siempre es importante aclarar, chicos, chicas, que cuando hablamos de pacientes de salud mental, psicosis, digamos, esquizofrenia, incluso depresión, está lo que se denomina series complementarias, ¿sí? Entonces, las series complementarias tienen que ver con una serie de motivos que cuando se juntan aparece la enfermedad. No es solo la dinámica familiar, también tiene que haber una predisposición genética y también tiene que haber un hecho traumático, ¿sí? Entonces, bueno, y en esto que hablamos de la familia, sepamos que la familia, así como el sujeto no nace de un repollo, la familia tampoco, viene de todo un entramado social particular, ¿sí? Y bueno, y entonces ahí, atravesando todo eso, es que aparece la patología. Sí, y también para pensar, yo voy pensando en la clase, digo, el tema de salud mental desde un sentido bien amplio, no solamente la parte de psicosis, esquizofrenia, ¿no? Claro. No pensar, no sé, en una enfermedad psicosomática, en formas de, digo, la salud mental desde un lugar, los ataques de pánico muchas veces, las ansiedades, las fobias, digo, muchas cosas, ¿no? Que la salud mental desde un lugar mucho más amplio, donde seguramente, probablemente, la mayoría de nosotros en el transcurso de nuestra vida vamos a ser o somos usuarios de salud mental. Y aparte, para agregar, que algo que también lo dice la bibliografía, pero que también hay que hacer énfasis, es que esta complejidad hace que sea necesario un equipo interdisciplinario, ¿no? Ahora, todos tenemos que tener ojo para la detección, para empezar a problematizar la dinámica que va sucediendo en los grupos, en las familias, en la detección de violencia, pero son situaciones muy complejas que se necesitan equipos interdisciplinarios para intervenir. Y Lore, tratando de contestar a esto que también vos traías, que hace un hilado en la bibliografía, hay que leer toda la bibliografía. Dice, es importante aclarar que quien se convierte en depositario de las ansiedades no es siempre un sujeto descalificado dentro del ámbito de la familia. Solo más tarde sería sistemáticamente descalificado. Muchas veces ha sido hasta entonces el miembro más significativo del grupo familiar. Podemos, lo ponen estos términos, podemos aventurar la hipótesis de que es el miembro más fuerte, porque es el que tiene más capacidad de absorción de los conflictos del grupo. Entonces,
yo no sé si lo pondría en términos de débiles y fuertes, pero si tendría que elegir en relación a esos términos, desde la psicología social lo que le plantea es el que tiene más capacidad, así la carga que tiene, de ser el depositario del conflicto familiar. ¿Mm? Claro, porque esos términos de débil y fuerte, ¿a qué se refieren? Es porque, al contrario, al que es el líder de la depositación, o sea, el que empieza a marcar a ese miembro, es el más débil porque no se banca eso, por eso es más débil, porque no se banca, entonces enseguida dice, no, mira él, ¿viste? Como que tiran para allá, y entonces todos los demás que también están temerosos siguen esa corriente. Y esto también tiene que ver fuertemente, pensando más allá de lo familiar, en lo grupal, con la discriminación, marcar, ¿no? Aislar, discriminar negativamente, porque necesitamos sabernos normales y no enfermos mentales. ¿Quién puede decir que tiene total salud mental en este momento? Yo no. Bien. A ver, estábamos acá. Acá. ¿Se entendió, Lore? ¿Un poco el planteo? Sí, claro, yo estaba desde el otro lado mirándolo. Bien. Bien. Toda exigencia de adaptación propuesta por el medio implica para él, yo le agregué entre paréntesis sujeto para que se entienda bien la cita, un conflicto, una contradicción entre lo viejo y lo nuevo, una contradicción entre la situación ya lograda y la existencia concreta del aquí y ahora, ¿no? Cuando hablábamos de conflicto, ¿no? que traíamos también del texto anterior, tiene que ver con esto. Cómo todo el tiempo esto de la adaptación, y está como en tensión esto, lo viejo, lo nuevo, la situación que ya logré, lo que me va pasando ahora, y cómo a nivel grupal se va resolviendo. Entonces, estos conflictos o también situaciones de crisis, ¿no? Cómo muchas veces las crisis vitales generan una situación de conflicto. El comportamiento. Perdón, ¿sí? Las crisis vitales, porque por ahí podemos también dar más ejemplos, o piensen ustedes cuándo se dan los conflictos, ¿no? Es como que, nada, pensaba también en esto que estábamos hablando antes en cuanto a cómo cambiaron las cosas desde la perspectiva de género y las crisis que han aparecido en las familias cuando se han empezado a hablar unas cosas o se han empezado a reordenar o cuestionar los roles que se decía antes, ¿no? Entonces, bueno, esto ha generado conflictos internos, conflictos familiares, conflictos internos, y acuérdense como en psicología social es reacomodar la imagen que tengo de los miembros de mi familia en mi cabeza de nuevo y decir, no, esto que era protector no es protector, es autoritario, no sé, cuántas cosas. Entonces, esto también, ¿no? Es un conflicto, por ejemplo. Y bueno, no sé si preguntar, pero han visto que en la película hay conflictos. Unos cuantos, ¿no? Hay unos cuantos. Bueno, sigo con la cita. El comportamiento, la conducta es eminentemente relacional. Solamente puede ser comprendida en el interior de un contexto grupal y con referencia a ese contexto. O sea, esto de la persona, no podemos pensar al sujeto aislado, no podemos pensar en leer una conducta si no está inmersa, digamos, si no está, esa lectura no está inmersa en la lectura también del contexto grupal y como referencia.
aún cuando estemos interviniendo con un paciente solo, en una internación. ¿Sí? Como que refuerza todo el tiempo esto, el texto. Bueno, no, ahora no me deja pasarlo de nuevo, salgo y vuelvo. A ver. Ahí se ve, ¿eh? Sí, lo que no me dejaba era, era pasarlos. A ver. Esto, bien. Dice, en síntesis, otra cita. En síntesis, el grupo como unidad de interacción genera una patología que se vehiculizará y cristalizará en el portavoz. Es la modalidad de interacción grupal la que está gestando esa patología que se hace manifiesta. Para pensar esto de lo vertical, ¿se acuerdan la definición de portavoz, no? En relación a la verticalidad y la horizontalidad. Lo construye el grupo y también, esto también que traía Ale, ¿no? A partir también de características personales, pero cómo está construido grupalmente el portavoz. Para que vayamos pensando también ejemplos vinculados a la película. La conducta, digamos, no es posible una lectura si no sea pensando en cómo se construye grupalmente eso que sucedió, o eso que estoy viendo, y lo que está diciendo, no solamente desde la palabra, el portavoz. Se corre de lo individual. Bueno, esto era lo que habíamos ahí retomado a partir de la pregunta de Lore. Y esto algo vimos. El secreto, el silencio, la ocultación, que son conscientes, operan como un mecanismo mágico de supresión, ¿no? De eso no se habla. Y control de una situación que no puede ser elaborada o sostenida por el grupo sin, tengo un rebote ahí en la voz, sin una reestructuración, sin una modificación de la autoimagen. El secreto equivale a un equilibrio precario. Si nadie habla, se sostiene. No existe. Claro, eso no existe y se sostiene, lo que dice acá es un equilibrio precario. Que alguien hable hace que toda esa estructura se rompa y haya que volver a armar otra, se problematiza, se genera una situación de conflicto. Me parece que hago eco en algún micrófono abierto. Para ver esto de los secretos familiares. Bueno, la intención de ir viendo, no sé si les sirvió o no, estaría bueno que después nos cuenten, pero de ir viendo algunas así específicamente citas. Necesitamos que todos lean los dos textos para poder tener unos trabajos prácticos. Entonces, bueno, esa es un poco la idea de acercarlos lo más posible, pero es necesario la lectura de los dos textos. Yo quería preguntar si les parece necesario que organicemos el martes una clase de consulta, donde por ahí podamos ver más específicamente algunas cuestiones de dudas del trabajo práctico, pero que necesitamos que vengan con dudas conceptuales, no que pongo en este punto, ¿no? Bien.
a ver, para que nos organicemos, la idea sería que ustedes trabajen, por ejemplo, este fin de semana, en la elaboración del trabajo práctico y que el martes vengan con las preguntas, aparte les queda después un poquito más de tiempo para revisar la redacción, para revisar la ortografía, para revisar la bibliografía, las normas APA y todo eso, y nos entregan trabajos prácticos hermosos. ¿Qué les parece? ¿Hacemos ese acuerdo? Sí, sí. Bueno, eso, miren que queda grabado. Sí por 2. Bueno. Bueno, yo ahí en un rato, mañana, a más tardar ahí con Flor, les pasamos las grabaciones estas para que puedan volver a escucharlas, armen los trabajos prácticos y ahí después yo mando un avisito de que hacemos clase de consulta el martes que viene a las 2 de la tarde. Para ahí ver las dudas. ¿Mm? ¿Alguna inquietud, pregunta, duda más? Lean los textos, marquen lo que no entienden y lo traen el martes. ¿Mm? Bueno. Somos todas chicas, así que chicas, las saludo. Estaba Jere, pero se fue. Estaba Jere, un ratito. Jere se fue, así que somos todas mujeres. Somos todas mujeres. Bueno, cualquier duda, ahí está también el grupo de WhatsApp. Sobre todo si hay alguien que no puede acceder a la peli, tratemos de ayudarnos porque eso es muy importante para que puedan hacer bien el trabajo práctico. ¿Mm? Bueno, nos encontramos el martes entonces para todos los que necesiten, para todas. ¿Mm? Bueno, nos vemos, de nada. Chao. Chao, chicas. Chao. Nos vemos.